finalmente, con una votación bastante abultada a favor, se aprobó el presupuesto general del próximo año, de 2022. Estamos hablando de 197.002 millones que se ha previsto para los gastos en general de todos los rubros y sectores del Perú. Pero más allá de eso, el ministro de Economía respondió a Carlos Hidalgo en una entrevista más allá del propio presupuesto, de la coyuntura política. Vamos a escuchar. Bueno, ministro, antes que nada agradecerle por la entrevista y yo quería preguntarle, ¿cómo toma usted este hecho respecto a una aprobación del presupuesto mayoritario en el Congreso, pero también un impulso, una moción de vacancia presidencial en contra del presidente Castillo? ¿Cómo lee usted eso? Bueno, yo creo que en el caso del presupuesto hemos hecho un esfuerzo de concertación largo de varias semanas. Creo que hay un consenso en las grandes prioridades: educación, salud, inversión descentralizada. Y yo creo que eso se ha reflejado finalmente en una votación que, bueno, fue unánime en la Comisión de Presupuesto y 116 votos contra 2 en contra en el Pleno. Así que creo que hicimos un esfuerzo que ha dado resultados. ¿Y eso cómo se condice con ese impulso de cierto sector del Congreso de, digamos, de presentar una moción de vacancia presidencial? Bueno, yo creo que no hay realmente sustento para una moción de vacancia. Creo que son conflictos políticos que quedan, que vienen de las elecciones. Yo entiendo que hay un rol de la oposición, pero me parece que lo mejor es entender que hay elecciones y las elecciones eligen un gobierno por 5 años y que ese es nuestro régimen constitucional en el Perú. Bueno, a ver, el presupuesto son 197.000 millones en temas como salud y educación. Son los más repotenciados con el incremento de presupuesto. Este dinero, ¿a dónde va a estar enfocado en estos sectores? Mira, en educación hay que tener el retorno seguro a clases, entonces hay que de urgencia adecuar los colegios, hay que mejorar la capacitación docente y hay una brecha grande en infraestructura educativa. O sea, la cantidad de colegios que uno escucha que están deteriorados, que se necesitan mejorar, es enorme, ¿no? La cantidad de colegios que no tienen agua potable en estas circunstancias es algo que tenemos que atender con urgencia. ¿Dan los tiempos, ministro? ¿Dan los tiempos? Teniendo en cuenta que marzo, abril empiezan las clases presenciales. Bueno, en agua potable no, porque hacer una obra de agua potable la verdad demora más, ¿no? Se puede hacer pues obras de urgencia, en muchos casos sí se resuelven cosas, ¿no? Pero pensar que de aquí a marzo vamos a resolver todos los problemas de infraestructura educativa en el Perú, seamos, la brecha es gigantesca, ¿no? Y en el caso de salud, hay un esfuerzo en particular en salud mental y luego estamos guardando como 3.000 millones de soles para seguir el esfuerzo de vacunación y estar resguardados para cualquier posible cuarta ola que haya, ¿no? Ya se han comprado para el próximo año una cantidad suficiente de vacunas. ¿Tiene el número? Me parece que son 55 millones de vacunas que ya están compradas para el próximo año. Ok, y ahora, también ha llamado mucho la atención el incremento, digamos, en lo que es el Fondo de Compensación Regional para los gobiernos regionales y gobiernos locales. Teniendo en cuenta que, digamos, estos gobiernos regionales tienen un problema serio de gasto en infraestructura, en obra social, ¿cómo van a hacer para afinar? Ya que en buena cuenta le están dando más dinero a ellos. Mira, por un lado, la inversión pública este año, a pesar de todos sus problemas, este año 2021 va a tener una cifra récord de 36.000 millones de soles que nunca hemos tenido. En segundo lugar, siempre hay un gran reclamo de descentralización, ¿no? La cantidad de obras que hace falta es grande y están subiendo. Y en tercer lugar, en el Ministerio de Economía y Finanzas estamos preparando un programa de fortalecimiento de la gestión gerencial de los gobiernos regionales y locales, porque hace falta mejorar la calidad técnica de los cuadros gerenciales, fortalecer las unidades ejecutoras claves para que puedan tener una buena inversión pública. Y también está en nuestra delegación de facultades el tema de cambios legales, ¿no? Para que las obras paralizadas puedan continuar aunque haya un reclamo judicial. Pero digamos, o sea, en concreto, ¿qué es lo que van a hacer? Hay que apoyar un mejor escalafón, mejores remuneraciones. Hay que hacer un esfuerzo de capacitación y de instalación de sistemas para la contratación y el seguimiento de la inversión pública. Y también hemos pedido, dentro de estas facultades que estamos pidiendo al Congreso en materia tributaria, también una parte para mejorar la ley de contrataciones, que sí establece algunas dificultades para que la inversión pública pueda fluir de mejor manera. Ahora, justamente, estamos a 2 semanas de que el Congreso acabe la legislatura y aún, digamos, no se conoce si es que se van a dar las
delegación de facultades en materia tributaria que ustedes han pedido. ¿Cuál es el plan B, si es que eso no sea así? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que insistir de que el Perú tiene un nivel de demanda insatisfecha de agua, colegios, salud, transportes, que necesitamos mayores recursos públicos. Tenemos una enorme necesidad, pero no podemos pues hacerlo con déficit fiscal de una manera irresponsable. Entonces yo creo que hay una mirada de país que hay que insistir en comunicar, en dialogar con los congresistas para que esto salga adelante, insistiendo en que se trata de colaborar por el bien del país y que estamos llanos a esclarecer, ¿no? Trabajar de la mejor manera de forma conjunta. Bueno, pero digamos, ha habido un sector en el Congreso que se ha opuesto abiertamente al tema de la delegación de facultades y han incidido, digamos, en ciertos anuncios con respecto a que se va a cobrar un mayor impuesto a los alquileres o a los carros de lujo y ese tipo de cosas. Bueno, los carros de lujo posiblemente, a los alquileres, para la enorme mayoría, para el 95% que tiene ingresos de menos de 3.000 soles por alquileres, más que un aumento, lo que se le va a hacer es se les va a exonerar. Ahora, al que tiene un edificio que alquila por 1 millón de soles mensuales, sí, a ese le vamos a cobrar más, porque nos parece que el sistema tributario en general debe ser más justo, ¿no? El que tiene más debe pagar más, el que tiene poco que no pague. Y ahí entra importante el tema de la minería, ¿no? Hoy el precio del cobre a 4.30, 4.40, calculamos unos 13.000, 15.000 millones de dólares adicionales de ingresos de la minería y pensamos que esto puede compartirse mejor, obras en las zonas aledañas, sobre todo la minería, para evitar tanto conflicto. Se puede hacer con obras por impuestos, pero que hay una mejor colaboración manteniendo la competitividad del sector minero. Eso ahora, sí lo hemos dicho claramente. Ahora, ¿pero usted no cree de que quizás se debería incidir en ampliar la base tributaria y digamos, jalar, como se dice coloquialmente, a ese sector informal que no tributa en este país? Definitivamente. Hay otros dos temas centrales en la parte de reforma tributaria que estamos pidiendo facultades, ¿no? Uno es ampliar la base. Por ejemplo, hay una medida que estamos planteando, RUC de oficio. Hay un pequeño negocio, pero no está registrado en la SUNAT. La SUNAT le da el RUC. Ya no tienes que ir a la SUNAT, la SUNAT te da un RUC. Simplificación tributaria. Mira, un nuevo sistema en el cual la SUNAT con tu facturación electrónica te calcula tus ingresos, tus gastos, tu margen de ganancia, te hace tu predeclaración. O sea, facilitarle la vida a la gente. Controlar las facturas falsas. Hay un mecanismo para que las empresas que no existen, que son solo de papel, ya no haya. Y el otro gran tema, en realidad, es evasión y elusión tributaria. O sea, la cantidad de impuestos que se dejan de pagar. En parte hay gente que está totalmente fuera del sistema, ¿no? Totalmente ilegal. Pero en parte son empresas y personas que pagan una parte y dejan de pagar un montón y luego hacen juicios interminables, ¿no? Y eso lo tenemos que controlar y eso se necesita medidas legales más fuertes. Tributación cero para aquellos que quieran, digamos, ingresar a la formalidad en los 2 primeros años, ¿eso le parece atractivo o no lo ha contemplado? A mí me parece que hay que hacer un paquete de formalización y sí me parece que una empresa nueva debe tener facilidades particulares. ¿Cuál es el plan B si es que las delegaciones no son otorgadas? Bueno, uno, hay un montón de necesidades que no podríamos atender porque hay que mantener la sostenibilidad fiscal. Y dos, bueno, insistiremos por la parte de la presentación de proyectos de ley para tratar de avanzar las cosas que nos parecen urgentes e indispensables. Ahora, evidentemente, el avance va a ser mucho más lento y complejo y las necesidades que tiene el Perú son grandes. Además, considerando que el Congreso está cerrando y que no va a reabrir hasta, me parece, marzo, y hay una serie de leyes que si no se dan antes del 31 de diciembre, en caso de impuesto a la renta o las empresas mineras, que ellos no se pueden aplicar constitucionalmente el próximo año. Entonces, sería un problema para el país. ¿Fue un error aludir a su hígado respecto al tema de los carros de lujo y los impuestos? Sí, creo que sí, fue un error. A mí sí me fastidia la desigualdad, ¿no? Tengo un punto de vista que me parece que la desigualdad no me parece que es lo mejor para las sociedades, pero creo que la forma como lo expresé no fue la mejor. El asunto de la comunicación en el gobierno. Si bien usted siempre incide en que hay, digamos, un escenario externo muy malo en estos momentos, también es cierto que algunas cosas que se dicen desde el Ejecutivo son muy mal tomadas por una gran parte de la opinión pública. Tenemos el incidente con la premier Mirta Vázquez y las minas, lo que ha dicho el presidente Castillo respecto a los medios de comunicación y este incidente aún no explicado de los $20.000 del exsecretario presidencial Bruno Pacheco en su baño. ¿Hay un problema de comunicación en el gobierno quizás? Yo creo que, por otro lado, resaltaría que hay temas como los cuales
el respeto a la propiedad privada, la promoción de la inversión privada, el respeto a la estabilidad jurídica que el presidente Castillo, la primera Mirta Vázquez, yo mismo hemos insistido una y otra vez en insistir ese mismo mensaje, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay algunos conceptos que están muy sólidos en el mensaje comunicacional. Creo que a veces cometemos errores, como yo mismo los he cometido, pero creo que hay que persistir en un camino de concertación y de promoción de la inversión privada y buscar más justicia social, ¿no? ¿Lo de la premier Mirta Vázquez fue un error? Yo creo que lo que ha pasado ahí es una confusión, porque el tema luego, ella aprendiendo un poco, es bastante complejo, ¿no? Hay planes de cierre de minas en distintas etapas. En la zona hay unas minas que efectivamente ya están en la etapa final, pero hay otras que todavía pueden tener ampliaciones. Entonces creo que se ha mezclado en un solo paquete cosas que son muy distintas, ¿no? Y creo que ahí hay algo que tiene que procesarse mejor. Pero creo que el diálogo que ha habido con la sociedad de minería, los diálogos con la gente, el camino es poder conversar, empresas, Estado, comunidades, para buscar una solución que sea amigable para todos. El tema de Bruno Pacheco, ¿cómo toma usted eso? Mira, yo creo que la Fiscalía y los distintos mecanismos de investigación deben esclarecer eso, haciendo todas las preguntas con total autonomía, como corresponde. Pero, digamos, aboga poco a favor de un gobierno que se quiere vender como anticorrupción y como que combate la corrupción, no más corruptos y todo eso. Bueno, yo creo que quien tiene que dar las explicaciones del caso es Bruno Pacheco, ¿no? Ha salido esta denuncia en contra de 2 familiares suyos. Usted dice que ya se corrigió este tema, ¿no? La empresa de su hija y de su hijastro. ¿Usted conocía que ellos contrataban con el Estado? De mi hija sí sabía, pero ella se desvinculó, vendió sus acciones antes de que yo entrara al gobierno. Pero no se registró en el OCE. Pero no se registró en el OCE, ¿no? Entonces es una falta y bueno, ya se ha anulado el contrato, se ha devuelto el dinero, pero yo nunca tuve ninguna injerencia. Es un contrato además con una empresa de la Municipalidad de Lima, ¿no? Y en el tema de su hijastro, ¿conocía usted que contrataba también con el Estado? Yo sabía que estaba desde marzo en el Ministerio de Educación, pero no había tenido conocimiento del mecanismo de contratación, que era por servicios, ¿no? Entonces igualmente no había una falta por continuar ese contrato, ya se ha anulado, se ha devuelto el dinero, es una falta que ha cometido él, digamos, ¿no? Que también el sistema de contrataciones del Estado, ¿no? ¿Se allanaría alguna investigación? Por supuesto, absolutamente. Muchas gracias por la entrevista. Listo. Muy amable. Gracias.